Todavía tengo vida. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 19 al 21 vamos a estar viendo. Así que se lo puede marcar allí porque vamos a estar volviendo una y otra vez a ese pasaje. Vamos a estar viendo el llamado de Eliseo, ¿sí? En prédicas anteriores he estado hablando sobre la vida de Elías, ¿sí? Así que en Primera de Reyes, vamos a leer del 19 al 21, dice así: Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y lo sirvió. Muy bien, acompáñame un poquito más atrás, el versículo 15 del capítulo 19 y el 16. Vamos a ver cómo sucede y por qué hace Elías lo que hace. 19, versículo 15 y 16 dice así: Y le dijo Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces vemos que Dios ordena a Elías a buscar a Eliseo, ¿sí? Para que sea Eliseo quien continúe con el trabajo de profeta que tenía Elías. Elías venía de un tiempo de depresión. Él había hablado en nombre de Dios, él había exhortado al pueblo a volverse a Dios, porque el pueblo se había ido tras la idolatría. Él, con su oración, el cielo se cierra 3 años y medio, y luego de 3 años y medio, Elías vuelve a orar y vuelve a caer lluvia del cielo, ¿sí? Pero a pesar de todo esto, el pueblo todavía no se decidía. Y Elías ahí cae en una depresión, porque él había hecho durante todos esos 3 años y medio, y a pesar de que Dios responde con la lluvia y que Dios muestra que es el único Dios que hay, el pueblo todavía estaba en la idolatría, ¿sí? No se decidía. Entonces ahí se encuentra con Dios en el monte Horeb, y Dios le habla, ¿sí? Y le da este mandato, ¿sí? Elías va a continuar con su oficio, pero debe nombrar a 3 personas. Y una de ellas es Eliseo. Elías significa Jehová es Dios, ¿sí? Y Eliseo significa Jehová es mi salvación, ¿sí? Entonces, aún con los nombres, como que Dios va contando esa historia, de que primero tienen que reconocer de que Jehová es Dios, ¿sí? Y que es ese Dios quien les va a dar salvación. Amén. ¿Qué es un llamado? Un llamado es una invitación, ¿sí? Y Dios hace un llamado general, ¿sí? A todos los hombres. Y ese llamado, ¿sí? Acompáñenme a Isaías 53:5. Ese llamado general que Dios hace hacia todos los hombres es un llamado para salvación. Isaías 53:5 dice así: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y Juan 3:16-17, el libro de Juan 3:16-17, dice: Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ese es el primer llamado que hace Dios, y lo hace hacia todos, ¿sí?
de que somos culpables y de que Cristo debió morir en la cruz para pagar por nuestra culpa. Y esa invitación se la hace a todos los hombres. ¿Sí? Él te llama a que creas y que te arrepientas. ¿Sí? ¿Has creído? Porque ese es el primer llamado que Dios hace a todos los hombres. Sin embargo, hoy vamos a ver otro llamado, que es el llamado al servicio. Y ese llamado al servicio se lo hace a Eliseo. ¿Sí? Veamos en el versículo 19, ahí en Primera de Reyes, versículo 19, vamos a ver el sujeto del llamado, o hacia quién hace el llamado. ¿Sí? La primera parte del versículo dice: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Como le había dicho, Elías estaba en el monte Horeb, y hasta llegar a Abel-Mehola, donde estaba Eliseo, habían aproximadamente 480 kilómetros. ¿Sí? Todo ese trayecto hace Elías desde que recibe la orden de Dios para encontrar a Eliseo. Abel-Mehola era una pradera, ¿sí? Y por eso vamos a ver allí a Eliseo arando, ¿sí? Con 12 yuntas de bueyes. Cuando Elías encuentra a Eliseo, Eliseo estaba ocupado. Él estaba trabajando, ¿sí? Él no estaba meditando, no estaba orando, ¿sí? No estaba descansando, él estaba trabajando. Y así es como generalmente Dios llama a las personas, ¿sí? ¿Recuerdan qué hacía Moisés? Cuando Dios lo llama de la zarza, él estaba pastoreando, ¿sí? ¿Recuerdan a David? David también. Cuando el profeta va a la casa, David no estaba, David estaba trabajando, ¿sí? También dice que él estaba arando. Y ¿usted se da cuenta por qué araba? Un tiempito atrás no llovía. Y luego Elías oró y llovió, ¿sí? Entonces por eso Eliseo empezó a arar la tierra, ¿sí? Si hay gente de campo, creo que ya algunos hay, saben que la primera lluvia sirve para aflojar la tierra, entonces se ara mejor, ¿no? Y ya la tierra ya está preparada para la siembra. Entonces Eliseo estaba arando. Tener en ese tiempo una yunta, ¿sí? Una yunta eran 2 animales, preferentemente bueyes, ¿sí? Y tener una yunta de bueyes en ese tiempo, que el trabajo era sembrar, ¿sí? Era como tener un tractor hoy en día. Y un tractor es muy caro, ¿sí? Así que Eliseo no tenía una yunta de bueyes, Eliseo tenía 12, ¿sí? Así que él no tenía problemas económicos, ¿sí? Ten en cuenta eso. Dice que él araba, ¿sí? Con 12 yuntas de bueyes delante de él, ¿sí? Entonces salía una yunta, marcaba la línea y luego iban saliendo las otras, una al lado de otra, distanciadas, ¿sí? Para que puedan arar y cubrir el mayor territorio posible, ¿sí? Y atrás iba Eliseo controlando el trabajo. O sea que tenía las 12 yuntas de bueyes y aparte tenía a 11 personas trabajando para él. ¿Ya? Tengan en cuenta eso. Eliseo también podemos ver que era fiel en su trabajo, ¿sí? Porque el hecho de que él estuviera atrás controlando todo el trabajo era porque era una persona responsable, una persona fiel, una persona confiable. Era el que iba atrás y era el que se iba fijando si alguno se desviaba, si alguno se corregía, si alguno debía presionar más el arado para que el surco sea igual en toda la zona, ¿sí? Vamos a Mateo 24. Mateo 24, versículo 45. Vamos a leer del versículo 45 al 47. Cristo estaba hablando y él hace una pregunta en medio de lo que estaba hablando y dice: ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa
para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. ¿Sí? Entonces, al ser el encargado del trabajo, Eliseo estaba viendo que era una persona responsable, una persona fiel. A pesar de ser el dueño, ¿sí?, él trabajaba. Dios llama siempre a personas que están ocupadas en la tarea que estén haciendo, ya sea produciendo, ya sea estudiando, ya sea cuidando, ya sea limpiando, o también enseñando. Allí donde estás, ¿sí?, ¿eres responsable? ¿Eres fiel en el trabajo que haces? Porque trabajando uno aprende a ser fiel, uno aprende a ser responsable. ¿Sí? Dios va formando el carácter de la persona en el trabajo. No siempre vas a tener un buen empleador. A veces te va a tocar uno que puede ser terrible. ¿Sí? Te puede mirar mal, te puede despreciar, ¿sí?, te puede agotar. Pero sin embargo, en todo ese trayecto de tu vida, en el lugar donde vos estás, Dios está buscando algo, preparar tu carácter, ¿sí?, para que seas humilde, para que tengas compasión, para que seas diligente, para que des tu mejor esfuerzo. Espero que allí donde estés te esfuerces y hagas lo mejor. También vemos el llamado que tiene Eliseo en el versículo de Primera de Reyes 19, en el versículo 19, la segunda parte de ese versículo, y la segunda parte del versículo 20, vemos su llamado. Primeramente, que fue insólito. Miren lo que dice en el 19. Dice: y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Fue insólito, fue extraño, fue raro el llamado que tuvo Eliseo, porque Elías se acercó a él, dice que pasa por delante de él, se saca el manto y se lo pone encima de él. No le dice nada. No le dice: yo soy Elías, soy el profeta, yo te vengo a llamar a que seas mi sucesor. No le dice nada, simplemente saca el manto y se lo pone. Dice que él pasó por delante de él y le puso el manto. El manto podría significar, ¿sí? Vamos a 1 Samuel 18:4. 1 Samuel está antes de Reyes. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 4. Puede significar que es parte de la persona que lo da, ¿sí? Vemos allí que dice: y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarta. Jonatán era el primogénito de Saúl. Saúl era el rey. Al tiempo que Saúl dejara de ser rey, por tradición correspondía que Jonatán fuera el rey. Sin embargo, el que había sido ungido, ¿sí?, a escondidas, fue David. Entonces lo que hace Jonatán cuando se encuentra con David es reconocer que quien debería reinar no iba a ser él, aun cuando él era el primogénito, sino a quien Dios había elegido. Entonces él saca su manto y se lo da, ¿sí?, como reconociendo. ¿Bien? Y también puede significar, vamos a Ruth, capítulo 3, versículo 9. El libro de Ruth está después de Jueces. Ahí los chicos ayer estuvieron participando en un juego, aprendiendo los libros. Y eso es bueno, porque cuando usted viene el domingo y se encuentra con alguien que está predicando como yo, le va a empezar a citar, a tirar citas bíblicas, y es bueno que las pueda encontrar rápido. Ruth 3, versículo 9, dice así: entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Era también reclamar un derecho sobre esa persona, ¿sí?, que es lo que Boaz hizo con Ruth, ¿sí?, y parece ser lo que Elías estaba haciendo, ¿sí?, para con Eliseo, para que Eliseo pase al cuidado, ¿sí?, y bajo la responsabilidad de Elías, y que más tarde vaya a ser su sucesor.
Eliseo recibe el manto y reconoce a Elías, ¿sí? Elías aparece en la historia bíblica como un don nadie. Sin embargo, después de los 3 años y medio, después de enfrentarse contra el rey Acab, después de hacer caer fuego del cielo, demostrando que solamente Dios es el Dios verdadero, Elías se hizo conocido. Y cuando lo ve Eliseo, ¿sí?, reconoce quién era Elías. Y también reconoce las cosas buenas, que era un hombre de Dios, pero también reconoce algo, que tenía una sentencia de muerte sobre su cabeza. ¿Sí? La vida de Elías no fue fácil. Él, desde que empezó su ministerio, prácticamente estuvo escondiéndose, hablando, escondiéndose, hablando, escondiéndose. También vemos que ese llamado, ¿sí?, fue divino. En el versículo 20b dice: y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Ahí Eliseo le hace un pedido a Elías. Dice, déjame que vaya a mi casa a despedirme de mi padre. Y Elías le dice, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Dándole a entender a Eliseo, ¿sí?, que el llamado no era que se le ocurrió a Elías buscar una persona para que sea su sucesor. El llamado, como vimos antes, unos versículos antes, había sido Dios quien le dijo a Elías, ve y busca a Eliseo, hijo de Safat, para que él sea tu sucesor, ¿sí? Entonces Elías dice a Eliseo, anda, hacelo, pero ten en cuenta que no te estoy llamando yo, el que te está llamando es Dios. Su llamado fue a través de Elías, ¿sí?, el profeta. Fue diferente quizá a algunos otros profetas que vemos en la Biblia, como Jeremías, que fue llamado por Dios directamente, o Isaías, o Ezequiel, que tuvo una visión. Pero Eliseo fue llamado a través de un profeta, Elías. De la misma manera que fue llamado, por ejemplo, Josué. Josué no recibió un llamado directo de Dios, sino que Dios le habló a Moisés, y Moisés fue y le habló a Josué. Pero tanto Elías, ¿sí?, como Moisés representaban a Dios, eran siervos de Dios. Y es esto lo que le recuerda a Elías. Ten en cuenta, no está siendo llamado por voluntad mía, está siendo llamado por voluntad de Dios. Acompáñenme a 1 de Pedro, capítulo 4, en el versículo 10. Eliseo había sido llamado a servir a Elías, y en 1 de Pedro 4, versículo 10, dice así: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios ha dado a cada creyente al menos un don, ¿sí? ¿Para qué? Para que ese don sea administrado, o sea puesto al servicio, ¿sí? No al servicio de uno mismo, sino al servicio de Dios. ¿Hay un anhelo en tu corazón por servir? Esa es la pregunta que te hago. Porque cuando Eliseo fue llamado, y lo vamos a ver después, él tuvo una respuesta a ese llamado. ¿Estás dispuesto a servir a lo que Dios te mande a hacer? Porque ten en cuenta esto. ¿Recuerda quién era Eliseo? Eliseo era un hombre que estaba bien económicamente. Él podría haber estado en su casa, pero él estaba arando, estaba sirviendo. Tal vez puedas tener tu vida organizada, tu vida planeada. Yo sé esto, yo hago esto. He acomodado todas las cosas para que mi vida funcione sin que yo tenga los mayores problemas. Eliseo estaba así. Eliseo estaba bien. Y sin embargo aparece Elías, enviado por Dios, y le echa el manto y su vida cambió.
Se acabó lo que estaba viviendo. ¿Cómo vas a responder a Dios si Dios te llama y dice? Si Dios se acerca a ti y te habla, o si se acerca a algún siervo de Dios y te habla, y te dice, ven, necesito que hagas esto. ¿Estás preparado? Porque Eliseo estaba preparado y lo vamos a ver en su respuesta. Recuerda algo, nosotros éramos pecadores condenados al infierno, hasta que vino Dios y nos salvó. Porque antes de creer en Él, toda buena obra que nosotros pudiéramos hacer para Dios, Isaías dice que era como trapo de inmundicia, no servía, éramos inútiles. Sin embargo, Él nos salva y ahora nos da el privilegio de poder servirle. De poder servir no a un hombre, de poder servirle a tu Salvador, de poder servirle al eterno Dios, al inmutable, el que no va a cambiar. Y como dice en otras partes, al único Dios verdadero. Porque si en tu vida piensas en servir a alguien, el único que se merece eso es Dios. ¿Sí? Tercero, vamos a ver la respuesta que dio Eliseo, y eso lo vemos en el versículo 20, ¿sí? En la parte A y en el versículo 21. Vamos a ver la parte primera, ¿sí? Que fue una respuesta, la que dio Eliseo, una respuesta inmediata, ¿sí? Dice así: entonces él, dejando los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Eliseo respondió inmediatamente. Él recibe el manto, sorprendido, y responde, ¿sí? Dice que él dejó los bueyes allí y se fue corriendo tras Elías. Y le hizo una petición, dice, y después de esa petición lo iba a seguir. Fíjate esto, Eliseo era agricultor, él estaba cultivando la tierra, ¿sí? En aquel tiempo, a partir del profeta Samuel, que fue quien fundó, ¿sí?, lo que fueron llamados escuela de profetas, ¿sí?, o compañías de profetas, y tú lo puedes ver eso, por ejemplo, cuando Saúl es ungido como rey, ¿sí?, en ese transcurso, Saúl se encuentra con una compañía de profetas y Saúl profetiza, ¿sí? Y más adelante se van mencionando esto, los hijos de los profetas o la escuela de los profetas. Bueno, Eliseo no era un hijo de profeta o estaba en una escuela de profetas, él era un agricultor, ¿sí? O sea que fue llamado algo para lo que él no tenía, como quien dice, las cualidades o estaba preparado en el sentido de conocer, ¿sí?, la vida de un profeta. Él era el hijo de Safat, ¿sí?, un hombre que tenía una gran propiedad, un hombre rico. Y al ser llamado por Elías para que lo acompañara, para empezar a hacer lo que hacía Elías, proclamar a Dios, proclamar que Dios era el verdadero, el único Dios. Acompáñenme a Lucas 19:6, el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 6. Dice así: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿De quién está hablando? Está hablando de Zaqueo, ¿sí? Cuando Cristo caminaba por la multitud, y hace poco tenemos al Zaqueo, al protagonista acá, en nuestra iglesia, Zaqueo quería escuchar a Cristo, ¿sí? Y dice que él se adelanta porque no llegaba, porque era de baja estatura,
y lo rodeaban a Cristo, mucha gente iba atrás de Cristo. Entonces Zaqueo se adelanta, ve un árbol, se sube al árbol y ahí espera que pase a Cristo y le habla. Y Cristo le dice, baja, que tengo que ir a tu casa. Y Zaqueo responde igual que Eliseo, dice que bajó a prisa y lo recibió gozoso. ¿Sí? Entonces, Eliseo sabía quién era Elías y no iba a desaprovechar esa oportunidad. Aun cuando su llamado fue sorpresivo y fue extraño, lo estaba llamando a Elías, un siervo de Dios, y respondió. También ese llamado fue consciente. Versículo 21. Dice que él y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le sirvió. Fue consciente, ¿por qué? Porque él sabía lo que iba a implicar seguir a Elías. Como les había dicho, Elías era un profeta que se había enfrentado al rey, ¿sí? Y la reina había pedido que se matara a Elías, ¿sí? Entonces Eliseo estaba aceptando acompañar a alguien que en cualquier momento, si el rey le encontraba, lo iba a matar, ¿sí? Y por lo tanto, también iba a matar a Eliseo porque estaba acompañándolo. Acompáñenme a Lucas 14, versículo 26. A pesar de todo eso, Eliseo responde rápido. ¿Sí? Lucas 14. Vamos a leer del versículo 26 al 31. Vamos a leer desde el 25, se entiende un poquito mejor. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, hablando Cristo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Hay un costo en seguir a Cristo, hay un costo, ¿sí? Hay un costo. Eliseo, al responder al llamado de Elías, había un costo. Y él estaba consciente de ese costo. Por eso fue que rogó a Elías, deja que vuelva a mi casa y bese a mis padres. Y luego te seguiré. Elías se lo permite, ¿sí? Entonces él va y dice que va y agarra un par de bueyes, y los mata y con el arado los cocina. Y él hace algo significativo, dice que invita a todo el pueblo y le da de comer. Hechos 20:35 dice, bien, porque mejor es dar que recibir, ¿sí? Y ahora vaya a Lucas 16:9, un poquito más adelante, 16:9. Fue sagaz, fue inteligente, ¿sí? Mira lo que dice el 16:9, dice, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Esta es la parábola, ¿sí?, de un mayordomo infiel, ¿sí?, que cuando el Señor viene, le pide cuentas. Y el mayordomo había hecho mal las cosas. Y dice, ¿qué voy a hacer ahora? Porque trabajar no sé, era inútil. Y se voy a quedar en la calle. Así que dice que empieza a llamar a los deudores de su amo y le dice, ¿cuánto me debes tú? 100. Bueno, dame 50. Y queda todo saldado. Y se va. Y viene otro. ¿Cuánto me debes tú? 80. Dame 30. Y queda todo saldado. ¿Qué hizo? Fue inteligente. Porque dice, cuando yo me quede sin trabajo y me encuentre a Jaime, que le perdoné la mitad de la deuda,
le diga, Jaime, ¿me puede ayudar? Jaime va a decir, sí, claro, ¿cómo no te voy a ayudar? Entonces Eliseo fue inteligente. ¿Por qué? Se fue a despedir de sus padres. Él no iba a estar. El hijo que tal vez lo iba a poder cuidar en su vejez. ¿Qué hizo? Le mató a los animales, llamó al pueblo, le dio de comer y se ganó el favor del pueblo. Para que cuando él no esté, sus padres tengan quien los cuide. ¿Sí? Para Eliseo, el invitar a todo el pueblo fue una despedida como una fiesta. Porque Eliseo estaba alegre. El mundo tal vez le hubiera dicho, Eliseo, estás loco. ¿Cómo vas a dejar todo lo que tienes, tu futuro asegurado, para seguir a un profeta que lo pueden matar mañana? Pero sin embargo, para Eliseo, el seguir a Elías, ¿sí?, sin saber hasta dónde llegaría. Porque Elías tuvo antes de Eliseo otra persona que lo servía, ¿sí?, y que después no se habla más. ¿Bien? Ahora iba a ser como el hijo del profeta Elías, ¿sí? Y para lo que el mundo era una deshonra, ¿sí?, el rebajarse, el dejar aquello que era próspero, por seguir a una persona como Elías, ¿sí?, que dice que vestía con un cinturón y pelo de cuero. Igual Juan el Bautista, si no tenía nada, ¿cómo dejar todo para seguir solamente a un hombre de Dios? Sin embargo, Eliseo entiende eso y sabe que él había sido promovido, porque para él era más importante servir a Dios que todas las riquezas que podía tener en esta tierra. Y Eliseo las tenía. Mire en 2 de Reyes 3:11, vaya allí, mire cuál era el servicio que hacía Eliseo, que estuvo haciendo Eliseo por Elías. 2 de Reyes 3:11. Dice así: Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él? Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Ahí cuando habla de servir, dice que lo que hacía Eliseo era echar agua sobre las manos de él. Entonces la respuesta que da Eliseo a Elías no fue para ser un profeta, fue para servir, para ser su criado, su sirviente. Y vamos a notar eso al pasar los capítulos, que Eliseo no profetiza, ¿sí?, o no empieza a hablar en nombre de Dios hasta que Elías es llevado al cielo, ¿sí? Y aproximadamente pasan entre 6 y 10 años hasta que eso sucede. O sea que Eliseo tomó esa decisión no para ser alguien, no para tener un título, sino para servir. Vamos a Mateo 20, Mateo capítulo 20, versículo 25. Porque creer en Dios y seguir a Dios es muy diferente de lo que el mundo dice y de lo que el mundo enseña. Mateo 20, 25 dice así. Vamos a leer hasta el 28. Mateo 20, 25 dice: entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes se ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Eliseo entendió eso, que para empezar a ser alguien útil debía empezar a servir. Tenga en cuenta esto. Uno cuando ve a Elías y lee la historia de Elías, Elías andaba solo. ¿Sí? Llamó solo, empezó su ministerio solo. Cuando tuvo un ayudante, estuvo un tiempo, después lo dejó y continuó solo. Y ahora venía, Dios lo manda a buscar a Eliseo. Eliseo, ¿cómo estaba? Estaba trabajando con 12 yuntas de bueyes. Él estaba acostumbrado a trabajar con gente, muy diferente a Elías. Así que a mí me da gracia eso, porque imagínate a Elías, un hombre solitario, callado, de hablar poco, y Eliseo, un hombre acostumbrado a estar con gente. Mi esposa, ella tiene una gran familia. Nosotros somos, por decisiones de mis padres, una familia pequeña. Ella se crió con una familia grande. Y ellos se encuentran con sus familiares y empiezan a hablar y hablan de esto. Nosotros no, nosotros somos pocas palabras y ahí estamos tranquilos porque somos poquitos y nada. Y eso me da gracia, de que lo que Dios hizo a Elías. Bueno, anda a buscar a una persona, te voy a dar un acompañante y te voy a dar un aprendiz. Y yo me imagino a Elías saliendo con Eliseo y Eliseo empezando a hablar, preguntándole. Y Elías, acostumbrado al silencio y la soledad, cambiando la vida de Elías, y Elías también cambiando la vida de Eliseo, a bajar, ¿sí? Y a esperar, a ser paciente, a caminar, a orar, a rogar a Dios, a depender de Dios. Ya no a depender de lo que tenía, porque Eliseo tenía criado, tenía tierra, tenía bueyes, tenía de todo. Ahora iba a ir con Elías, aquel que tenía que esperar que Dios le proveyera. ¿Sí? Es hermoso lo que Dios hace. Vamos a ver un pasaje más. Pero primero quisiera hacerte esta pregunta. ¿Cuál sería tu respuesta si Dios te llama? ¿Pondrías excusas? ¿Dirías, como le contestó una persona a Cristo, yo te quiero seguir, pero primero déjame que vaya a mi casa y entierre a mis padres? Hay una diferencia entre la respuesta de esa persona y la de Eliseo. Eliseo le dijo, déjame que me vaya a despedir de mis padres y te voy a seguir. Porque eso es lo que hizo. Él fue, mató todo, comió, festejó, celebró su llamado y después se fue tras Elías. No se quedó. Mientras tanto que la otra persona deja que entierre a mi padre. ¿Cuánto tiempo iba a tardar en que su padre se muriera? O sea, déjame que me ocupe de mi familia, que es más importante que tu llamado, y después que se mueran mis padres, yo te voy a seguir. Recién leímos el que aborrece a su padre, a su madre, no está diciendo que lo odie, sino que lo ame menos con respecto a Dios. ¿Sí? Recuerda otra vez esto, no te está llamando un hombre, te está llamando Dios. Ten en cuenta que si vos vas a confiar en tus capacidades, en lo que eres, en lo que vos crees que podés hacer, estás dejando de lado a Dios. Porque cuando Dios nos salvó, nos dio su Espíritu. ¿Sí? Y con Él bendiciones, y con Él grandes promesas. Dios le dijo a Saúl, yo no veo lo que ve el hombre. ¿Sí? Dios no ve la apariencia, Dios no ve nuestras capacidades, no ve lo fuerte que somos, lo inteligente. Dios ve el corazón.
Y fue lo que vio en Eliseo. Cuando Eliseo recibió el llamado, contestó rápido: sí, acepto. ¿Cómo lo vas a hacer? Tienes que aprender. Dios va a estar enseñándote. Van a haber otros hermanos que también puedan enseñar. Pero debes tener esa disposición de responder al llamado que Dios te está haciendo. Confiando no en ti, sino confiando en aquel que te llama. Mira lo que dice el 1 de Tesalonicenses 5:24. Puedes leerlo cuando lo tenga en voz alta. Primera de Tesalonicenses 5:24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bien. Otra vez. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Así que, hermano, si Dios te llama, responde. Aun cuando vos pienses que no podés. Porque va a ser Dios quien va a equiparte. Va a ser Dios quien va a guiarte. Va a ser Dios quien va a animarte. Elías en un momento dijo: Señor, no puedo más. He hecho todo lo que me dijiste, le hablé al pueblo, vos respondiste, hiciste traer lluvia y el pueblo sigue dudando. Y Elías dijo: no puedo más. Él, en otras palabras, dijo: Señor, mátame, no soy mejor que mis padres. He hecho todo lo que pude y todo sigue igual. Y Dios le responde, ¿sí?, que Él seguía trabajando, ¿sí?, y que iba a darle un compañero. Y que iba a ser Dios quien hace en cada uno de nosotros, ¿sí?, lo que Él desea hacer. Así que confía en Él. Y el costo que vas a pagar, ¿sí?, aquí en esta tierra es muy bajo con respecto a todo lo que Dios va a darte cuando estés en su reino, ¿sí? Lo primero es que te recibas como siervo. Porque aquí en el mundo te puede reconocer, te puede decir: eres un ingeniero, eres un arquitecto, eres un abogado, eres el hijo de tal, un hombre de renombre que tiene propiedades y dinero. Pero para Dios, el título más honroso que vas a poder recibir aquí es el de ser de siervo de Dios. Amén. Porque como leímos, el Hijo del Hombre vino a servir. Amén. No vino para ser servido, vino a servir. Y así nos dio el ejemplo a nosotros. Conclusión: Dios busca personas, ¿sí? Dios nos llama. Y está esperando nuestra respuesta. Libre, Dios no va a forzar a nadie. Pero Dios sí llama. Porque Dios tiene buenas cosas para con aquellos que creen en Él. Pero debemos obedecer ese llamado. No sé si Dios te ha llamado. No sé qué don tienes para servir. Pero si Él te ha llamado, ¿qué está impidiendo que tú respondas? ¿Qué te está haciendo dudar? Cada uno sabe lo que Dios le ha dado. O cada uno sabe si Dios en un momento le habló y lo llamó a que le siga. Tranquilo, no estás solo. Él va a acompañarte. Él va a ayudarte, Él va a comprenderte, Él va a consolarte. Él va a levantarte si te caes. Así que te ruego y te exhorto a que respondas ese llamado. Y que lo hagas como lo hizo Eliseo, sin dudar. Porque hay un solo Dios a quien vos debes servir. No hay otro. No desperdicies tu vida en cosas que se van a acabar en esta tierra. Ya sea tu trabajo, ya sea
títulos, tus logros, tu familia, todo eso se va a acabar aquí. Pero Dios está preparando algo en el cielo. Amén. Eternamente, como cantamos acá en un coro. Y también hay una canción hermosa que hace poco la cantamos, que es la manera en que Eliseo respondió. Él hizo una fiesta cuando Dios lo llamó. Y la canción dice, gozo hay en servir a Cristo. Amén. Y la canción dice, sí, hay gozo en el corazón. Hermano, tienes la posibilidad de servir a Dios. Hay un montón de dioses que cree la gente, pero no hay un Dios como Cristo, único, que te ama, que busca el bien para vos. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos, Señor, por lo que tú nos has mostrado en ella. Hay algo que te tenemos que decir a ti. Porque si bien puedes llamarnos a través de hombres, pero nuestra responsabilidad al final del día va a ser contigo. Ayúdame a creer. Ayúdame a creer en ti. Ayuda a apreciar lo que has hecho por mí. Ayúdame a darlo todo, a dejarlo todo, para seguir, para obedecer, para empezar a ver las cosas que tú tienes para mí. Te lo pido de todo esto en el nombre de tu Jesucristo. Amén. Amén.